pertenece a la unidad número 2 y se llaman polígonos. Un polígono es la región del plano limitada por 3 o más rectas que se intersectan de a 2 y nunca pueden ser abiertas. Todas las imágenes que van apareciendo pertenecen a los polígonos. Si se fijan, todas tienen entre 3 o más rectas. En este caso tengo 3 rectas, en este caso 4, en este caso 5, ¿sí? Todas tienen de 3 a más. Nunca pueden ser menos de 3 porque si fueran 2 o fueran una recta, o fuera una recta, el polígono no sería polígono, ya que quedaría abierta. No se podría cerrar. Sí. Vamos a empezar con los que son los elementos de un polígono. Por un lado tenemos los lados, ¿sí? Que son segmentos que los limitan. En este caso tenemos un lado acá, solamente marco uno, pero por cuestión de no llenar todo, pero este sería otro lado, este otro lado, este sería otro lado y este sería otro lado. En este caso tengo 5 lados. Por otra parte, tengo el vértice, ¿sí? Que son los puntos donde concurren dos lados, ¿sí? Tenemos este lado y este lado concurren en un puntito, o sea que sería un vértice. Este lado y este lado concurren en este puntito, o sea que este sería el vértice. Y así cada puntito que puedo ver en el polígono serían vértices. Por otra parte, tengo los ángulos interiores que están formados por dos lados, ¿sí? Del polígono y comparten un vértice o dos lados y este ángulo está contenido dentro del polígono. Tenemos el centro, sí, que el centro se encuentra dentro del interior del polígono y equidista tanto a los vértices como a los puntos medios de cada lado, ¿sí? ¿Qué significa que equidistan? Es decir, que la distancia es la misma, ¿sí? La distancia del centro, o sea, del puntito del centro, a cada vértice y a cada punto medio de cada lado es la misma. Después tenemos la diagonal, que es un segmento, ¿sí? Que está constituido por dos extremos. Cada extremo es un vértice, pero esos vértices no tienen que ser adyacentes, es decir, que no tienen que ser consecutivos. Por ejemplo, si yo tengo este vértice y este vértice serían adyacentes, serían consecutivos, por lo tanto no tengo diagonal, ¿sí? Porque más que una diagonal va a ser un lado. Por eso sí o sí no puede ser, adyacente. Sí voy a tener una diagonal de acá a acá y de acá a acá. Por cada vértice obviamente tengo más diagonales, ¿no? Yo solamente, igual que hice con los lados, con los vértices y con los ángulos, trazo uno solo. Tenemos la apotema, ¿sí? Que es un segmento, una recta perpendicular que tiene como extremo al punto medio del lado y al centro, ¿sí? Esta va a ser la apotema. También voy a tener una apotema que va a salir desde el punto medio de este lado al centro y así con cada lado. Y por último, si nosotros extendemos un lado, ¿sí? del polígono, lo que formo entre ese lado que extiendo y el lado que continúa, o sea, el lado adyacente, va a ser un ángulo externo, ¿sí? Entonces acá tengo un ángulo externo, pero si yo extiendo este, acá voy a tener otro, lo mismo si sigo extendiendo los demás. Vamos con la clasificación según sus ángulos. Tenemos los cóncavos, ¿sí? Van a ir apareciendo los polígonos cóncavos. Los cóncavos son aquellos donde por lo menos uno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Por ejemplo, el ángulo que es mayor a 180 grados, en este caso, en este polígono, es este que está acá, ¿sí? Porque para que fuera 180 tendría que llegar más o menos por acá el ángulo. Al seguir, me está diciendo que es mayor. Entonces, una forma fácil y rápida para identificarlo es ver como que el piquito esté para adentro, ¿sí? Ay, se corre. Entonces, tenemos, en este caso, este es el ángulo mayor a 180 grados. En este caso, este es el ángulo. En este caso tengo dos, tengo este y tengo este. En este caso voy a tener tres. Tengo este y tengo este. Y en este caso solamente tengo uno. Recuerden que con solamente tener uno que es mayor a 180 grados ya es cóncavo. Y por otra parte tenemos convexos, que es lo contrario que los cóncavos. Los convexos, todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Todos.
Vemos la clasificación según sus lados. Tenemos los polígonos regulares. ¿Qué significa que los polígonos sean regulares? Que todos sus lados sean iguales, es decir, que valgan lo mismo. Por ejemplo, si este lado vale, no sé, 5 centímetros, este va a valer 5 y este va a valer 5. Al valer todos los lados iguales, va a hacer que los ángulos también valgan lo mismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, regulares va a tener todos sus ángulos y todos sus lados iguales. Por otra parte, si se fijan en esta imagen, cada figura, ¿sí? Cada polígono tiene su nombre. Si tiene 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 lados es un cuadrado, después si tiene cuadrado sí, bueno, dejamos como cuadrado. Si tiene 5 lados es un pentágono, si tiene 6 hexágono, octógono, ¿sí? Dependiendo de los lados reciben el nombre, ¿sí? Ahora, otra de las clasificaciones según sus lados son los irregulares, ¿sí? Tenemos los polígonos irregulares, donde todos sus lados todos sus lados no, porque con que uno de sus lados sea distinto, ¿sí? Ya son irregulares. Puede tener, no sé, un pentágono, tiene 4 lados iguales, pero uno es distinto. Eso ya es irregular, ¿sí? Fíjense que los nombres son los mismos, salvo el del cuadrado, ¿sí? Que también se le puede decir cuadrilátero. Cuando son irregulares, sí o sí es cuadrilátero, ¿sí? Pero al cuadrado que vimos anteriormente, que era regular, se lo puede llamar también como cuadrilátero. Recuerden que con que uno de sus lados sea distinto, ya es irregular. Al tener un lado distinto, también ese ángulo va a ser distinto, ¿sí? Vemos las propiedades que son 4, ¿sí? Para la primera vamos a partir de un pentágono y lo que voy a hacer va a ser trazar todas las diagonales que existen desde un vértice, ¿sí? Voy a elegir un vértice cualquiera, en este caso voy a elegir este y voy a trazar las diagonales que se pueden trazar. Recuerden que las diagonales va de un vértice a otro vértice, pero no puede ser el que le sigue, ¿sí? Por eso tengo una diagonal y tengo 2 diagonales, no tengo más, porque esta ya sería un lado y esta ya sería un lado. Voy a hacer lo mismo con este polígono, que es un hexágono, ¿sí? Tengo 3 diagonales y voy a hacer lo mismo con el octógono, ¿sí? Y ahí tengo 5 diagonales. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5, ¿sí? Pues acá tengo 2, acá tengo 3 y acá tengo 5. Al tener pocos lados es más fácil encontrar las diagonales, ¿sí? Pero ahora si yo les pregunto, ¿cuántas diagonales por vértice tiene el siguiente polígono de 17 lados? ¿Sí? Acá tenemos el polígono. Si quiero trazar cada diagonal, me voy a volver loca, ¿sí? Entonces, para eso está la propiedad número 1, que dice que en un polígono de n lados se pueden trazar n-3 diagonales desde un vértice, ¿sí? Entonces, si yo tengo que n vale 17, significa que la cantidad de lados es 17. N siempre va a ser la cantidad de lados. Es 17. N-3 va a ser diagonales desde un vértice. Entonces yo hago 17 menos 3, me va a dar 14. Lo que es que el polígono de 17 lados tiene 14 diagonales por vértice. Por cada vértice va a tener 14 diagonales. Vamos a ir a la segunda propiedad, donde también involucra las diagonales, pero en este caso no voy a trazar solamente las diagonales desde un vértice, sino que voy a trazar todas las diagonales que se pueda. ¿Sí? Acá tracé 2, acá tracé 2, ¿sí? Acá solamente voy a trazar una porque la otra ya la tengo trazada, ¿sí? Acá no voy a trazar ninguna porque ya tengo las 2 y acá tampoco porque ya tengo las 2. Entonces tengo un polígono de 5 lados con 2 diagonales por vértice y con 5 diagonales totales, ¿sí? Si se fijan lo puse en distintos colores para que los puedan ver bien. Vamos a hacer lo mismo con el hexágono, ¿sí? Tomo el primer vértice y trazo las 3 que se pueden, tomo el segundo vértice y trazo las 3 que se pueden, tomo el tercer vértice y en este caso tracé 2 porque esta ya la tenía,
¿sí? Voy por este, ya tengo 2, así que solamente trazo una. Acá ya tengo las 3 y acá ya tengo las 3, ¿sí? Entonces tengo 6 lados, 3 diagonales por vértice y 9 diagonales totales. Ahora, ¿cuántas diagonales totales tiene el siguiente polígono de 17 lados? ¿Sí? Lo que tendría que hacer es trazar por cada vértice todas las diagonales que se pueden. Ahora, como dije en el anterior, si llego a hacer eso, nos volvemos locos, ¿sí? Para eso está la propiedad número 2, que dice que en un polígono de n lados se pueden trazar en total n por n-3 dividido 2. Recuerden que n-3 son la cantidad de diagonales por vértice, ¿sí? Entonces, n es 17, porque n es la cantidad de lados. Tengo la formulita que es la de diagonales totales y lo que voy a hacer es reemplazar Sn por 17. Entonces hago 17 por 17 menos 3 y todo eso dividido 2, lo que me da 119. Entonces, el polígono de 17 lados tiene 119 diagonales totales. Vamos con la tercera propiedad, sí, con la tercera propiedad que tiene que ver con la suma de los ángulos interiores de un polígono. En este caso vamos a utilizar un triángulo, ¿sí? Por propiedad de los triángulos, sabemos que la suma de ángulos del interior, la suma de los ángulos interiores de los triángulos, perdón, es 180 grados. Entonces, si yo quiero saber la suma de ángulos interiores de un pentágono, lo que puedo hacer es trazar las diagonales desde un solo vértice y se fijan me quedó un triángulo, 2 triángulos y 3 triángulos. Recuerden que cada triángulo, la suma de los ángulos interiores vale 180 grados. ¿Sí? Entonces tengo 5 lados y 3 triángulos. Entonces, si cada uno de estos vale 180 grados, me basta hacer 180 grados por 3 para sacar la suma de los ángulos interiores, que en este caso es 540 grados. Ahora, ¿cuánto da la suma de ángulos interiores de un polígono de 17 lados? Si hago lo que hice recién desde un vértice trazar todas las diagonales, ¿sí? Y después contar cuántos triángulos tengo, me voy a volver loca. Y en este caso son 17. Imagínense si en vez de 17 lados fueran, no sé, 100 lados. No termino más. Entonces, para eso existe lo que es la tercera propiedad, que dice que en todo polígono de n lados, recuerden que n es la cantidad de lados, la suma de los ángulos interiores, que se puede simplificar como sin, suma ángulos interiores, es 180 grados por n-2. n-2 va a ser la cantidad de triángulos que se puede armar en el polígono, ¿sí? Si n vale 17, ¿sí? Porque la cantidad de lados es 17, tengo la formulita de la SAI, y si yo hago 180 grados por 17 menos 2, que esto me va a dar la cantidad de triángulos, ¿sí? Al multiplicarlo por 180, llegó a que es 2700 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un polígono de 17 lados es 2700 grados. Y por último vamos a la última propiedad, la propiedad número 4, que dice que en todo polígono de n lados, la suma de los ángulos exteriores, que sería la SAE, ¿sí? Suma ángulos exteriores, es 360 grados. No me importa cuántos lados tenga el polígono, la SAE siempre va a ser la misma, siempre va a ser 360 grados. Es decir, que si yo tengo un polígono que tiene 5 lados, me va a dar 360 grados. Si yo tengo un polígono que tiene 25 lados, la suma de los ángulos exteriores me va a dar 360 grados. Y si yo tengo un polígono que tiene 1000 lados, la suma de los ángulos exteriores me va a dar 360 grados. Siempre me va a dar lo mismo. Bueno, con esto terminamos lo que sería la teoría. Espero que se haya entendido. Si hay algo que no se entendió, no duden en mandarme un mensaje, ya sea por Telegram, por Acadeu o por el mail, ¿sí?